Así es que, sin más por el momento, hoy vamos a platicar acerca del Salmo 19, pero antes vamos a hacer una oración para pedir a Dios que nos guíe durante esta mañana. Vamos a orar. Padre amado, agradecemos este tiempo donde tú nos permites orar ante ti. Queremos rogarte, Señor, que a través de lo que veamos en este Salmo 19, tu nombre sea glorificado como tú lo tenías planeado a través de toda tu hermosa creación. Pedimos que en el poder de tu Santo Espíritu nos guíes y nos llenes de ti, y que lo que nosotros aprendamos ahora fortalezca más nuestra comunión contigo. Y tú sabes, Señor, si hay algún corazón que está en busca de ti, si va a estar escuchando este mensaje, te rogamos que obres en su interior para que también puedas llevar a cabo tu propósito de traerlo a tu salvación. Pedimos tu guía, Señor, a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora, como de costumbre, yo les pedía que me dijeran si se escucha, pero ahora no veo yo directamente en el Facebook, si me pasan ahí algún saludo o algo por el estilo, o si se escucha o no. Pero tengo que secretaria que puede decir si se escucha o no. ¿Se escucha la más? Gracias, ya tenemos certeza de que se está escuchando, entonces podemos seguir adelante. Hoy vamos a platicar el hermoso salmo. Es un salmo que para mí tiene muchos recuerdos. Es un salmo que yo siempre le cantaba a mis hijos, especialmente la parte de los versículos 7 al 11, donde menciona: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y así continúa con otros versículos. Y vemos que este es un hermoso salmo que a mí me dio mucho resultado para cantárselos a mis hijos y explicarles la creación de Dios. Aunque también debo confesarles que me servía mucho para dormirlos. Y la sencilla razón es de que yo les decía a mis hijos: hijito, ¿quieres que te cante otra canción? Y ellos me decían: no papi, yo ya me dormí, papi, no me cantes otra. Entonces, te trae grandes recuerdos. Es un salmo que Dios nos muestra hermosos aspectos de su creación, de la palabra, y lo que esto produce en un corazón que lo entiende. Vamos a leer este salmo completo y vamos a verlo ahorita en la pantalla. Dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces vemos aquí en este salmo que es un salmo donde la creación y el hombre están glorificando a Dios. Vemos en un principio cómo la creación lo hace,
Vemos después cómo el hombre que ha entendido este mensaje de Dios a través de la creación, también alaba al Señor. Y lo alaba buscando vivir conforme a su voluntad. Entonces vemos en este pequeño salmo la alabanza de la creación, la alabanza de la inspiración divina a través de la palabra y la alabanza del hombre a través del deseo de consagrar su vida al Señor. Y pues damos inicio a esta primera parte, a la gloria de Dios a través de la creación. La creación lo glorifica. Y vemos nuevamente en estos primeros 6 versículos que dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Entonces vemos en este salmo cómo cada vez que nosotros miramos hacia arriba, podemos glorificar a Dios. Podemos recordar a un David que después de haber acabado su labor durante el día, ya con las ovejas que eran metidas en el redil, él podía levantar sus ojos al cielo y contemplar la inmensidad del firmamento. Esto lo llevaba a glorificar a Dios. Pero ¿qué es lo que trae a nuestras vidas el glorificarlo? El glorificarlo trae una apreciación correcta de quién es Dios. David lo apreciaba porque él sabía que él había creado todas estas cosas. Y si él es quien había creado todas estas cosas, esto desplegaba un gran poder de Dios. Nosotros podemos ver que hay un paralelo en este salmo con el Salmo 8. Esto describe este conocimiento de David que lo llevaba a crecer en su fe en cuanto a Dios y en su conocimiento del poder de Dios. Recordemos este salmo, el Salmo 8, y dice lo siguiente: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Pues sí, vemos esta alabanza de Dios y en ambos salmos declaran la gran necesidad que tenemos de Él. ¿Sí? Seguramente David lo sabía. Sabía que si él podía lograr algo en su vida tenía que ser en base al poder de Dios. Y si él podía hacer algo con el poder de Dios, tenía que creerlo y tenía que conocerlo. Y a través de la creación él pudo conocer este poder de Dios. Se gozaba en él. Y tal fue su convicción que cuando se nos escribe en la Biblia que enfrentó a un oso y a un león, él sin tener nada en la mano echó mano sobre ellos, porque sabía que aquel Dios que había creado todas las cosas, si había tenido el poder para hacer toda esa grandeza, tenía el poder también para ayudarlo a vencer a estos enemigos de sus ovejas, pero también al enemigo de Israel llamado Goliat. De todo el ejército de Israel solamente había uno que lo pudo enfrentar, que tenía la suficiente fe y confianza en el poder de Dios
para enfrentarlo. Sí hay enemigos muy fuertes que nosotros tenemos que enfrentar también, eso es muy cierto. A veces tenemos la tendencia de menoscabar o menospreciar un poco la fortaleza de estos enemigos. Pero cuando tú te pones a pensar detalladamente en estos enemigos, dices que realmente son muy fuertes. Por ejemplo, el diablo. El diablo es un enemigo sumamente fuerte, muy poderoso, pero nunca más poderoso que Dios. Jamás podríamos pensar que el diablo es el dueño del mal y Dios el del bien, porque ahí podríamos poner al diablo en el mismo nivel que Dios. No, Dios siempre está encima de todo esto y Él controla incluso el mal. Él le permite o no le permite al diablo lo que puede hacer o no puede hacer, y esto lo vemos claramente a través del libro de Job. El diablo le pedía que destruyera a Job, y Dios le dijo, puedes tomar tus bienes. Después le dijo acerca de su salud, está bien, puedes tocar su salud, pero no puedes tocar su vida. Y nunca pudo hacer nada más allá de lo que Dios le permitía. Lo cual nos da mucha confianza también a través de esta pandemia que estamos padeciendo en estos tiempos, de saber que si hay una pandemia que está afectando a todo el mundo, Dios la permitió y Dios la puede controlar. Porque Él tiene un propósito eterno con todo esto. Y hasta que se lleve a cabo su propósito, Él podrá arreglar estas cosas. Pero vemos que su propósito es eterno y nosotros no queremos entenderlo. ¿Por qué? Porque el otro enemigo, que es el mundo, nos trata de sofocar, de inundar completamente con sus filosofías y sus corrientes y sus costumbres para no voltear a Dios. Trata de llenarte de activismo. Hay actividades que son muy buenas. Tú puedes estudiar una profesión, una maestría, un doctorado, pero nunca hay fin para parar de estudiar. Tú puedes tener una actividad deportiva o te gustan los deportes y puedes ver en televisión un deporte, otro, y no hay un fin para dejar de ver deportes. Pero muchas veces en estas cosas que a primera vista no parecen ser malas, se convierten en algo malo cuando dejas que esto ocupe todo tu tiempo y nunca te acuerdes de Dios, ni contestes a Dios. Y tenemos también una antigua naturaleza o una carne que constantemente nos lleva al relajamiento, nos lleva a la satisfacción de sus caprichos. Y todos sus caprichos están cargados de pecados que nos arruinan. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y todas estas cosas, Pablo dice, semejantes a estas, nos tienen en una desgracia completa como seres humanos. Y muchas de estas cosas se ven a través de este encierro. Nosotros podemos ver que Dios quiere usar todo esto para que el hombre busque a Dios y vea la necesidad que tiene de Él. Vemos que lejos del propósito que adorara el hombre la creación o el sol, nosotros vemos que durante mucho tiempo han existido culturas que los han adorado. No era nunca el propósito de Dios que estas cosas fueran adoradas. Pero ahí tenemos la necesidad del hombre. Ahí tenemos también el engaño del diablo, que quieren desviar el corazón del hombre a cualquier cosa, lo que sea, menos voltear a Dios. Recordemos lo que nos dice el Señor en Romanos 1, 20 al 25. Nosotros vemos la gloria de Dios en que, como comentábamos hace un momento, cuando miramos hacia arriba, nosotros glorificamos a Dios. Cuando nosotros glorificamos a Dios, aprendemos mucho de Él, aprendemos de su grandeza y aprendemos de su poder. Pero vemos que el Salmo 8, que tiene mucha relación con este Salmo, donde habla David también, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de nuestros enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Él veía la grandeza de Dios y lo comparaba con la pequeñez del ser humano
y descubrían algo muy importante, veían su gran necesidad de Él. Y aunque vemos este absurdo de las culturas que tratan de hacer dioses a las estrellas o dioses al sol, vemos que el mismo libro de Romanos, el 1, 20 al 25, nos describen cómo cambiaron la gloria de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. A esos absurdos llegamos como humanos, cuando el propósito de esta creación nos debería llevar a adorar a Dios, a alabarlo por su grandeza. Cada día que pasa, el día y la noche, nos deben recordar a este Creador. Y vemos que este testimonio de la creación de Dios deja al mundo sin excusa. En el versículo 20 vemos que el Señor nos muestra que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto deja al mundo sin excusa. Por eso cuando el salmista escribe, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche, declaran sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría de Dios. No hay otra forma en que nosotros podamos ser sabios. No somos sabios por nosotros mismos. Nuestra sabiduría está en Él y en su palabra. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Sí? Vemos que hay muchas cosas que hablan más que las palabras. Tú puedes ver a un hombre que le entrega un ramo de flores a su amada. Ahí, en esta acción, dice muchas cosas que tal vez dicen más que las palabras, como soy importante para él, o me entrega algo bello porque soy bella para él, etc. Muchas cosas pueden decirlo, que no se dijo ni una sola palabra, pero se vio a través de una acción. Nosotros no escuchamos palabras, pero a través de todas esas acciones de Dios, vemos el gran poder de Dios que nos lleva a alabarlo, a glorificarlo. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra vemos su creación. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. No hay una parte del mundo que no pueda voltear al cielo y ver su creación. En ellos puso tabernáculo para el sol. Bueno, el sol nos recuerda muchas cosas. Sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad, dice en otro salmo. Vemos que el Señor en el Salmo 84 también nos describe algo acerca de Él y nos recuerda mucho acerca del Hijo. Hay muchas ilustraciones que podemos captar del sol y de la luna. Cómo el sol ilumina a la luna y la luna refleja la luz del sol. El sol, como esposo que sale de su tálamo, nos recuerda mucho esta relación que tenemos nosotros como iglesia, como la esposa, y Cristo como el esposo que se nos refleja ahí en el capítulo 5 de Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y vemos que nosotros, a través de la obediencia a Dios y su palabra, lo único que hacemos es reflejar lo que Dios es. De una manera magistral, Dios a través de su Espíritu lo va realizando con mayor intensidad. Pero es obra del Espíritu en aquel corazón que se ha rendido a Él, que se puede llevar a cabo esta obra de Dios. Por eso vemos toda esta creación. Hace una cosa, glorifica a Dios. Y cuando tú ves cómo es glorificado Dios a través de su creación, tú lo alabas. Ves su poder, tú lo alabas. Ves su grandeza, tú lo alabas. Su magnanimidad, tú lo alabas. Así es que vemos a la gloria de la creación en estos primeros 6 versículos. Pero también el versículo 7 al 11 vemos nosotros la gloria de la inspiración. ¿A qué nos referimos con la inspiración?
a la inspiración divina, a la inspiración de la palabra de Dios. Leemos: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Vemos en estos versículos cómo nos describen la ley de Jehová. Todas estas descripciones hablan algo acerca de lo mismo. Hablan algo acerca de la palabra de Dios, la inspiración divina. Si bien es cierto, la Biblia fue escrita por hombres, la Escritura misma nos da testimonio de que estos hombres fueron inspirados por Dios y guiados por Dios. Y para poder tener la seguridad y confianza de que así era, ellos hacían muchas señales a través de las cuales Dios daba testimonio que tanto el mensaje como el mensajero venían de Dios. Vemos un ejemplo en Primera de Reyes 17, si no mal recuerdo los versículos 24 y 25, tal vez ahí me equivoque, pero ahí se los checo después. Dice que tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo: mira, tu hijo vive. La mujer entonces dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. A lo que quiero llegar es a esto. Precisamente la mujer, al ver la señal de la resurrección de su hijo que había muerto, por medio de este hombre Elías, reconoció que era un profeta y que lo que él decía era palabra de Dios. Y así se fue formando el Antiguo Testamento y de igual manera el Nuevo Testamento. Vemos que en Hechos se nos menciona cómo los apóstoles fueron haciendo milagros para dar testimonio que ellos venían de parte de Dios y que su mensaje era un mensaje de Dios. Y leemos en Hebreos, en el capítulo 2, que se nos menciona en el versículo 4, dando testimonio Dios juntamente con ellos, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y con repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dios testificaba, Dios les mostraba que lo que ellos decían era verdad. Y todas estas palabras que encontramos, la ley de Jehová es perfecta, el temor de Jehová, el precepto de Jehová, etc., todos estos son sinónimos de la Escritura, de la palabra de Dios, pero que nos dicen algo de lo que ésta es. Y vemos que la ley de Jehová es perfecta. Así es. Dicho de otra manera, la ley de Jehová es lo que necesitamos para nosotros salvarnos. Si nosotros quisiéramos salvarnos por nosotros mismos, sin tomar en cuenta otra cosa, tendríamos que cumplir perfectamente la ley de Dios, porque sí es la ley de Dios. Tiene su naturaleza que es perfecta. Y como estamos totalmente incapacitados para realizar tan solo el más mínimo de sus mandamientos de una manera perfecta, esto únicamente nos levanta la convicción de nuestra necesidad de salvación. Porque vemos la perfección de Dios comparada con la imperfección humana. Y vemos nuestra gran necesidad de Dios como aquel publicano que no se atrevía ni siquiera a levantar sus ojos al cielo. Y se daba golpes en el pecho porque veía esta gran diferencia y decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Esta ley que es perfecta nos hace ver la necesidad de convertirnos a Dios. Nosotros no estamos satisfechos nunca con el estilo de vida que llevamos, porque Dios nos puso una conciencia en donde Dios nos muestra como un sistema de alarmas que lo que nosotros estamos haciendo está correcto o está incorrecto. Y como por nuestra naturaleza caída, normalmente las cosas que hacemos son incorrectas, entonces buscamos quitar este problema
calmar esta conciencia y nos hacen ver la necesidad de nuestra conversión. Sí, la naturaleza nos muestra el libro de Dios, nos ofrece a Dios, nos permite conocer a Dios a través de la naturaleza, pero no nos puede llevar a la conversión, a la salvación. En cambio, la ley de Jehová, que es perfecta, esa sí nos hace ver esa necesidad de la conversión y nos puede traer a los pies de Cristo. Tan solo que una persona estudiara el libro de Romanos, tiene suficiente doctrina y evidencia para ver su necesidad de la conversión, la necesidad de convertirse a Dios. Y por esto me refiero a la necesidad de abandonar el trono de su vida, donde Él ha sido Dios para sí mismo, para someterse ahora a Dios y a su dirección. Ahí podemos ver esta profunda necesidad en la palabra de Dios. El testimonio de Jehová hace sabio al sencillo. Vemos nosotros que aquí se refiere al testimonio que Dios da acerca de sí mismo en la palabra de Dios. ¿Y por qué nos hace sabios? Bueno, eso es lo que nos muestra la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. En la medida que nosotros vamos llenándonos de su palabra y vamos conociendo a Dios, queremos hacer su voluntad. Desde el momento en que nos convertimos, este es nuestro propósito. Entonces buscamos hacer su voluntad porque conocemos a Dios a través de la Biblia y sabemos qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. Y por eso es que nos da esa sabiduría. Hace sabio al sencillo. Y habrá allí calzada y camino, dice en Isaías 35:8, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, camino de santidad, por torpe que sea, no se extraviará de él, porque hace sabio al sencillo. Esa es la ley de Dios. Por eso bien haremos nosotros como creyentes en no descuidarla ni un solo día. Porque es a través de un conocimiento aquí y otro conocimiento allá, como Dios nos va edificando y haciéndonos más semejantes a Él. Y es como vamos creciendo en esa sabiduría para ponerla en práctica en nuestras vidas y poder reflejarlo a Él y también ser cada vez más semejantes a Él para que otros quieran venir a su conocimiento. Esa es la ley de Jehová perfecta que convierte el alma. Ese es el testimonio de Jehová que es fiel, que hace sabio al sencillo. Por torpe que sea, no se extraviará. Un amigo me decía, esto a mí me ha dado grandes esperanzas. Bueno, yo decía dentro de mí, no solo a él, sino a muchos de nosotros. No necesitamos ser muy sabios conforme al mundo para poder ser sabios conforme a Dios. Y esa es la verdadera sabiduría. Luego vemos que los mandamientos o decretos del Señor alegran nuestro corazón. Porque vemos que Dios es un Dios de orden, que no dejó las cosas al azar. Todo está escrito. Y esos decretos que son las ordenanzas que Dios da, que son los mandamientos que Dios da para que vivamos en ellos, nos hacen sentir seguros. Recuerdo que cuando me tocó la etapa de crianza de mis hijos, todavía me acuerdo, ya los 3 están casados, pero todavía me acuerdo, me tocaba en muchas ocasiones ponerles límites, porque habían cosas que podían traer peligros a su vida. La razón por la que hice esos límites es porque tenía estadísticas que hablaban acerca de cómo los niños podían sufrir accidentes en su vida física. Se decía que el 90% de los accidentes físicos de los niños sucedían en el hogar, pero que el 80 o 90% de ellos ocurrían en la cocina. Entonces yo les puse una línea para que no pasaran a la cocina por el peligro que esto representaba. No es algo que uno haga adrede, sino accidentes que ocurren. De repente se atora la olla o la mamá va con la olla con agua hirviendo y se le atraviesa el hijo y se derrama el agua sobre el hijo, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar esos accidentes, le pusimos una rayita. Aquí no puedes pasar, salvo que yo te lleve. Y entonces ellos sentían libertad para moverse en el resto de la casa. Claro, en muchas ocasiones los primitos se aprovechaban de esto y cuando jugaban el tenta, que le dicen aquí,
corrían y se salvaban de ellos pasando a la cocina, y mis hijos no pasaban. Pero en una ocasión, una chica que estaba jugando con ellos y pasa a la cocina, no tenían ese límite, el papá le dice: mijita, déjame abrocharte la cuerda de tu zapato. La niña, para no perder el equilibrio, se agarra sobre la puerta del horno y se estaba horneando un pastel. ¡Ah! Pegó el grito inmediatamente, y sí, nos dolió mucho este incidente, pero me sirvió para decirle a mi hija: hija, nosotros te amamos. Por eso es que te ponemos este límite, porque esto fue un accidente y te queremos librar de esos accidentes. ¿Lo podemos relacionar con la palabra de Dios? Dios nos ama y sus mandamientos nos los ha dejado precisamente para librarnos del mal, de lo que nos daña, y para guiarnos a un camino eterno y a un fruto eterno, porque Dios nos ama. Estos son los mandamientos de Jehová. Alegran el corazón. ¿No te da gozo saber del gran amor que Dios te tiene, cuando atrás de cumplir esos mandamientos ves la bendición de Dios? Nosotros vemos versículos como en Proverbios 29, el 15 y el 17, que dicen: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando tú aplicas esa vara para corregir a tu hijo y quitarle esa necedad, estás allanando su camino para que conozcan a Cristo y que lleguen a su salvación. La necedad es esa determinación de querer seguir viviendo en el mal, de querer seguir haciendo lo que se me da la gana, de querer seguir viviendo la vida a mi antojo, y eso es lo que lleva a las personas al infierno. Después el 17 dice: el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Entonces vemos cómo atrás de cada mandamiento está el amor de Dios para nuestras vidas. Esto alegra nuestro corazón. Y esto es lo que debe ser también una realidad en cada hijo suyo. Esto por mencionar algún ejemplo. Vemos que esos son los mandamientos de Dios, y vemos también los preceptos u ordenanzas del Señor, que también nos ayudan a nosotros como humanos, iluminando nuestros ojos. Ilumina nuestros ojos. Esos preceptos u ordenanzas nos permiten ver claramente el camino por donde debemos andar. Esto no le agrada a Dios, esto sí le agrada a Dios, por ahí voy a conducir mis pasos. Y me libra de tropiezos. Ilumina nuestros ojos. Como cuando estás en algún camping y de repente te levantas porque quieres conducirte hacia el baño, llevas solamente el deseo de llegar rápido al baño y te tropiezas y das tumbos. Pero cuando llevas una lámpara, te das cuenta de las raíces salidas o de las piedras en el camino o los pequeños hoyos donde podrías caer, y eres librado de caer en ellos. Así son los preceptos u ordenanzas del Señor para la vida del creyente. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Sí, nosotros vemos que todos estos preceptos, todas estas situaciones nos hacen ver que todo lo que Dios hizo, todas esas lecciones que hay en cuanto a la creación, vemos que jamás van a entrar en contradicción con la inspiración divina. Vemos la grandeza de Dios, y en la Biblia se nos describe a este Dios grande. Percibimos un amor de Dios al poner todas las cosas en orden. Vemos el amor de Dios a través de la naturaleza, que año con año, día con día, nos sigue produciendo el fruto de los alimentos que necesitamos. Nunca, jamás entran en contradicción con la inspiración divina. Y es más, nuestros orígenes ya han sido revelados en las Escrituras, y éstas nunca se equivocan.
¿De cuántos problemas sería librado el hombre si tan solo le creyera a Dios? ¿Cuántas historias se ha inventado el hombre a lo largo de la historia para, válgame la redundancia, para tratar de encontrar un sentido a sus vidas, una lógica a las preguntas que tenemos como seres humanos? ¿De dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos? Cuando vemos en la Escritura las respuestas que deberíamos tener como las más correctas, porque no hay nadie más sabio que Dios. Se nos menciona la creación de Dios. Dios la hizo en 7 días. Y nos tienes como humanos buscándole y rascándole. No, es que tiene que ser miles de millones de años y que esos van a entrar entre el primero y segundo día de la creación para que así no estemos en desacuerdo con la ciencia. Cuando es la ciencia la que debe sujetarse a la palabra de Dios, no la palabra de Dios a la ciencia. Y vemos que las evidencias que tenemos no están a favor de la ciencia, están a favor de Dios. Y no hay evolución, hay creación. La palabra de Dios nos dice que Él hizo al hombre, hizo a los animales, pero también hizo al hombre. Y en la actualidad, cuando se realiza el mapa del genoma humano, llegan a la conclusión de que el ADN es diferente del hombre al del animal y que no hay ningún punto de comparación entre la de un mono a la del ser humano. Y llegan a la conclusión de que no hay evolución. ¡Oh! ¡Qué gran sabiduría! En una ocasión escuché el comentario de un científico, no recuerdo el nombre, pero él decía eso. No es que vaya a creer en Dios ni que me esté convirtiendo en cristiano. Simplemente les digo que no hay evolución, hay creación. Bueno, quiere seguir en su necedad, lamentablemente allá él. Pero es mucha la evidencia que tenemos de Dios, que no hay contradicción entre su creación y la Escritura, y que tal como Dios hizo las cosas, así fueron. Y esto es el testimonio que nos da en las Escrituras, en la inspiración. Y esto nos lleva a glorificarlo. Qué hermoso ver tantos mandamientos, tantos preceptos, tantas cosas que Dios nos dejó para poder edificar nuestras vidas y edificarnos. Escuchas un testimonio por aquí y otro por allá, donde ves que muchas veces hay conflictos entre un hombre y una mujer que viven juntos. ¿Cuántos en estos momentos de encierro no han tenido grandes conflictos? Pero ¿sabes por qué vienen esos conflictos? Por el orgullo del hombre. Porque yo quiero que las cosas se hagan como yo digo. Y si no se hacen como yo digo, estallo en ira, estallo en gritos, hay conflictos, hay problemas. Cuando tan solo si nosotros queremos vivir para glorificar a Dios, muchos de los pecados que cometemos a diario no los haríamos. Porque tenemos ese deseo y queremos llevarlo a cabo. Entonces acudimos a Dios y a su palabra, acudimos a su sabiduría. Y Él nos ilumina. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, dice en Proverbios 15:1. Entonces yo sé que si sigo el hilo a esta conversación irritante, va a estallar la bomba. Mejor voy a hablar con suavidad. Lo que tenga que hablar, y si es mejor no hablar, bueno, es mejor callar. Aún el necio cuando calla, dice en la Escritura también, en Proverbios, es contado por sabio. Sí, hay muchas enseñanzas, decretos, mandamientos, que si los ponemos en práctica, vemos un resultado completamente diferente. Pero sobre todo que en el corazón del creyente hay el genuino deseo de glorificar a Dios con todo esto. Este es el testimonio que nos da Dios a través de su palabra, que lo glorifica. Entonces vemos la gloria de Dios a través de la Biblia, vemos la gloria de Dios a través de la inspiración divina y vemos el resultado que esto trae en el corazón del ser humano que lo percibe correctamente. Una consagración que quiere glorificarlo. Vemos entonces en los versículos 12 al 14 lo siguiente. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro
y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Vemos aquí que la consideración de la gloria de Dios produce en nosotros una convicción de pecado. Como comentaba hace unos momentos, ves toda esa grandeza que te lleva a glorificarlo, ves toda esa inspiración divina que nos muestra la santidad de Dios y hacia dónde quiere conducirnos, y te produce esa convicción del pecado. Y esto precisamente nos lleva a captar el gran abismo que hay entre Dios y el hombre. Hay un gran abismo que se generó desde Edén cuando el hombre pecó. Y esta condición de pecado nos lleva a vivir vidas verdaderamente miserables. Cuando el hombre vive en su pecado, no nada más sufre ese hombre. El hombre que no viene a los pies de Cristo hace sufrir también a aquellos que debería amar. ¿Podríamos hablar del pecado de adulterio? Trae grande sufrimiento a los hijos y a la esposa, o viceversa, al esposo. Cualquiera que sea el pecado, trae un gran dolor. Una persona puede decir: es que yo simplemente tomo y lo hago yo solo y a nadie daño. Cuando de repente en ese estado de embriaguez daña grandemente a la esposa y daña grandemente a los hijos. Muchas personas han dicho cosas que jamás hubieran dicho si hubieran estado sobrios. Sé de muchos casos donde las personas han entrado en grande conflicto entre ellos porque se ofendieron cuando estaban borrachos, diciéndose cosas el uno al otro. Vemos que padres e hijos se han distanciado porque se ofendieron cuando estaban tomando juntos. Esto por mencionar algunos pecados. Sí hay un gran abismo entre Dios y el hombre. Pero también, esto no queda ahí simplemente. Aquí vemos también cómo este gran abismo es arreglado únicamente por el poder de Dios. Vemos que el deseo del salmista, al contemplar esta gran diferencia y esta gran distancia, como dice en Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos. Vemos que el Señor aquí nos expresa cómo hay una gran diferencia. Hay un gran puente porque Él es santo y nosotros somos pecadores. Pero sí vemos el deseo de forjar un puente entre este abismo que nos separa de Dios. Ese puente lo muestra aquí en el versículo 12. Versículo 12, primera parte, dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Él desea entender sus errores. ¿Quién es quien nos muestra nuestros errores? Necesitamos el parámetro de la verdad. ¿Y cómo saber qué es la verdad? Esta fue la pregunta que le hizo Pilato a Jesús. Y verdad es lo más apegado a la realidad. ¿Cuántos problemas se ahorrarían personas que están ahorita promoviendo la ideología de género y haciéndole creer a las personas que tú eres lo que tú quieres ser? Eso no siempre está de acuerdo con la realidad. Eso no es verdadero. Si un hombre quiere cambiarse a mujer, aunque se mutile, aunque se inyecte de hormonas, su ADN va a estar clamándole día y noche que él es hombre, no es mujer. Porque la verdad es lo más apegado a la realidad. Y él es un hombre. Y no puedes cambiar estas cosas. Pero ahí nos damos cuenta entonces también de la profunda necedad del hombre.
¿quién podrá entender sus propios errores? Si no tengo un parámetro correcto, nunca voy a poder salir del error. Por eso Jesucristo dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Al llenar nuestras conciencias con la verdad de la palabra de Dios, día tras día, al leerla, al guardarla en nuestros corazones, al meditarla, tenemos el parámetro correcto y podemos llegar a decisiones correctas. Y si yo veo que mi hijo se está desviando, con lazos de amor lo atraigo a su realidad. No le voy a acercar las cosas que lo van a desviar más. Y esos son los consejos que están dando en muchos países. Mucha gente. A ese grado va avanzado la ideología de género que pretende esta agenda globalista. Nosotros necesitamos seguir predicando el Evangelio porque esta es la única esperanza para el ser humano. No hay otra esperanza porque no hay otra verdad. No existe otra verdad. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Él dice, líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Yo no quiero permanecer en el error. Quiero arreglar esta condición que está mal para enmendar el error, para hacer lo correcto. Y lo correcto siempre va a ser la voluntad del Señor. Y nada va a satisfacer más tu vida que vivir en la voluntad de Dios. Como dicen Romanos 12, 1 y 2, especialmente el versículo 2, que nos exhorta a ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, quitar mi mente equivocada y poner la mente correcta de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es buena, es agradable, es perfecta. No puedes vivir en mejor condición que haciendo la voluntad de Dios. Y qué terrible sería que acabes una vida miserable, pudiendo tener una vida preciosa que glorificar al Señor. La diferencia la hace nuestra obediencia a Dios. Pero escuchen muy bien esto. Por amor a Dios. En reciprocidad por todo aquello que Él hizo por mí en la cruz. Este debe ser el motor de nuestras vidas. Si no, todo perdería completamente el valor. ¿Pero acaso no hizo ya mucho para mostrarte su amor? ¿No ha hecho Él ya mucho para poder conquistar tu corazón, para que vivas en amor hacia Él? Medita en lo que Él hizo por ti en la cruz. Por eso el salmista buscaba ser un hombre íntegro. Dice en el versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias. Él no quería permanecer en esa necedad, en ese orgullo desmedido, haciendo su propia voluntad, a pesar de conocer la voluntad de Dios. Líbrame de esa actitud soberbia que persiste en obrar mal, en hacer mal, en permanecer en tinieblas. Permíteme permanecer en tu voluntad, en lo que te agrada a ti, Señor, para que mi vida sea un reflejo de ti y de tu voluntad. No dejes que estas soberbias controlen mi vida, que no se enseñoreen de mí. Cuando tú hagas esto, Señor, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Te has puesto a meditar eso? Que cada vez que obramos contrario a la palabra, estamos actuando en gran rebelión. Tenemos que orar de esta manera a Dios. Esta es una buena oración que nosotros deberíamos realizar cada día. El permanecer diciéndole a Dios que queremos guardarnos en esa integridad que trae gloria a su nombre. Él quiere agradarlo. Él quiere agradar a Dios con sus palabras. Él quiere agradar a Dios con sus pensamientos. Él quiere agradar a Dios con sus acciones.
Día con día pídele a Dios que controle tu vida, que controle tu actitud, que controle tus acciones. Y entonces podremos gozarnos de estar haciendo su voluntad y de estarlo glorificando a Él. ¿Qué es lo que más glorifica a Dios? Cuando el hombre ve su grandeza y descubre su gran carencia, ese gran abismo que lo lleva a ver la necesidad de relacionarse con Él, a ver la necesidad de venir a los pies de Cristo, a suplicante, pedirle el perdón por su vida independiente a Dios, por su vida de orgullo, por su vida de pecado, para levantarse del trono y rendir su voluntad a Él. Y apropiar entonces la sangre de Jesucristo que lo limpia de todo pecado y permite una reconciliación con Dios. Esto es lo que más lo glorifica. ¿Ya has glorificado a Dios con tu salvación? Si no lo has hecho, medita en este salmo. Date cuenta de su grandeza. Date cuenta de la grandeza de su palabra. Y búscalo en él, ahí. Romanos te da la explicación correcta, completa, de lo que eres, de lo que somos como humanos y de lo que necesitamos con Él. Aquí tenemos la gloria triple. 3 cosas que lo glorifican. Lo glorifica la creación, lo glorifica su palabra, la inspiración, y lo glorifica nuestra rendición a Él, nuestra consagración. Vemos que es un hombre sabio aquel que vive para glorificar a Dios. Escuchamos de Immanuel Kant que él en una ocasión expresó un pensamiento y decía que había 2 cosas que causaban gran admiración en su vida: el cielo con toda su gloria y las estrellas que le hablaban acerca de las cosas que él tenía arriba y de los mandamientos de la ley moral de Dios que le hablaban dentro de su corazón. Este hombre fue famoso, un filósofo alemán, porque él hizo algunos libros acerca de la crítica de la razón. Y es interesante ver que estas palabras no vienen de un ateo, sino de un pensador, del cual no sabemos hasta cuánto sabía respecto de Jesús, el creador de estas cosas y autor de nuestra salvación. Pero, ¿has meditado tú en esa grandeza? Aprovecha cada vez que veas un cielo despejado. Gózate en todo lo que tu vista alcanza a contemplar. Con eso es suficiente para que lo glorifiques, le agradezcas y seas movido a servirle. Vamos a orar. Pues Padre, cuántas gracias te damos por esa bendición tan grande que tú nos das, al poder contemplar toda tu creación, toda tu grandeza, y ver todo ese poder que tú tienes, como un gran testimonio a todo el mundo de tu existencia, de tus bondades, de tu amor. Señor, pero también agradecemos infinitamente el que nos hayas dejado tu palabra escrita, donde podemos escuchar tu voluntad acerca de ese gran abismo que hay entre tú y nosotros por el pecado, pero que anhelamos que este abismo sea atravesado un puente que nos permita reconciliarnos contigo, y sabemos que ese puente es Jesucristo. Gracias por haberlo enviado a la cruz del Calvario, para poder morir por nosotros y pagar en nuestro lugar. Guíanos, Señor, a examinarnos a nosotros mismos,
a todos aquellos que ya te hemos aceptado en el corazón para vivir cada día consagrados a ti, dispuestos a hacer tu voluntad cada día, desde las relaciones más cercanas hasta las más lejanas, desde las acciones más simples hasta las más grandes, que en todo busquemos honrarte a ti, Señor. Y te rogamos también en todos aquellos que aún no han venido a tu salvación, que puedan ver tu grandeza y su gran necesidad, y que no dejen pasar más tiempo, que toda esta prueba de la pandemia sea suficiente en sus vidas para ver la necesidad que tienen de ti. Y si tú en este momento quieres reconciliarte con Dios, puedes repetir dentro de tu corazón estas palabras a Dios. Padre, te agradezco este momento en que me permites ver mi gran necesidad. Yo sé que he sido un hombre pecador. Yo sé que en este camino he causado muchas desgracias en mi matrimonio, en mi familia, en mis relaciones con otras personas. Porque esto ha sido el fruto de mi orgullo, de mi soberbia y de mi necedad. Pero ya no quiero vivir así, Señor. Yo en este momento estoy sinceramente arrepentido y decido levantarme del trono de mi vida para rendirme a tus pies, para hacer tu voluntad. Con este arrepentimiento, Señor, yo apropio en este momento la sangre de Jesucristo, tu Hijo, que al ser derramada en la cruz del Calvario, lo hiciste para perdonarme de todos mis pecados. Gracias, Dios, por tu perdón. Y en este momento te abro mi corazón, Señor, para que entres en la persona de tu Santo Espíritu, a sentarte ahí para gobernarlo y para dirigirlo. Gracias, Dios, por la salvación tan hermosa que me has dado en tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, si esta fue tu decisión, te exhorto a que ahora vivas cada día leyendo su palabra, platicando con Él y dependiendo de su poder para cada aspecto de tu vida que necesita ser transformado. Que el Señor los bendiga. Primero Dios, nos vemos el próximo domingo para estudiar el Salmo 20. Hasta luego. Que tengan un excelente domingo.